Todo esto, tenemos que estar tanto preparados para inundaciones y desastres naturales de este tipo, como al contrario, sequías, etcétera, ¿no? La realidad es que la temperatura de nuestro planeta está aumentando, es lo que se conoce como calentamiento global. Todo ello tiene efectos en la distribución del agua en nuestro planeta. Como pues pequeñas subidas de temperatura, como puede ser 1 grado o 2, cambian completamente este proceso. ¿Qué le dirías, Eugenio, a las personas que se encuentran en un punto de agobio, de alarmismo, por los mensajes que nos dan los medios de comunicación, que al fin y al cabo es eso, es alarmismo, poca solución y poco futuro? Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, además que últimamente lo hemos estado escuchando en los medios de comunicación y hay muchas personas que se encuentran agobiadas, alarmadas con todo este tema del agua, ¿no? Toda esta redistribución que se está dando en relación al agua, pues debido a este cambio climático, debido al aumento de las temperaturas. Hoy tenemos a alguien que es un profesional bestial en relación al tema del agua y que nos va a poder aclarar mucho cómo es todo lo que se está viviendo y qué medidas podemos tomar en nuestro día a día. Él es Eugenio Molina y es un profesor de universidad que os va a encantar conocer, así que sin alargarme más, vamos a darle paso. Bueno, estamos ya por aquí con Eugenio Molina. Muy buenas, Eugenio. Hola, buenos días. Qué alegría tenerte, que llevamos semanas planeando esta entrevista, estamos muy cerquita y ya por fin hemos podido hacerla. Sí, la verdad, llevamos tiempo hablando de ello, no encontrábamos el ratito, pero al final vamos a poder tener un poquito de charla. Muy bien, ya estamos aquí y os voy a contar un poquito más sobre Eugenio Molina porque hoy tenemos a todo un profesional. Eres profesor universitario en la Universidad de Alcalá y además cuéntanos en qué estás doctorado. Pues yo hice el doctorado en recursos hídricos y ecosistemas acuáticos, también en la Universidad de Alcalá. Qué bueno, o sea que hoy sí que sí vamos a escuchar de manos de todo un profesional cuál es la actualidad que estamos viviendo en el planeta en relación al agua. Así que si os parece, vamos allá, arrancamos. Arrancando con la primera pregunta, Eugenio, cuéntanos, ¿qué viene sucediendo desde estas décadas atrás hasta ahora? Pues lo que viene sucediendo son los efectos palpables ya del cambio climático del que tanto se habla en los últimos años, ¿no? La realidad es que la temperatura de nuestro planeta está aumentando, es lo que se conoce como calentamiento global, y ese calentamiento global lleva consigo un cambio climático. Todo ello tiene efectos en la distribución del agua en nuestro planeta. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, ¿qué sucede? Que aumenta la evaporación y aumenta también la transpiración de las plantas, que son dos fenómenos que, aunque son distintos, consisten al final en lo mismo, que es que el agua pasa de estado líquido a estado vapor. Conjuntamente en hidrología eso lo llamamos evapotranspiración. Y es algo de lo que se habla muy poco en los medios y tenía muchas ganas de comentarlo contigo porque de todo el agua que llueve en nuestro planeta, aproximadamente el 70% vuelve a la atmósfera en forma de evapotranspiración. Es decir, solo queda un 30% de lo que llueve para formar parte de nuestros ríos, nuestros acuíferos. Eso en media en el planeta, pero en España estamos hablando de que la evapotranspiración puede ser un 80 o un 90%. ¿Qué pasa? Igual que nosotros sudamos cuanto más calor hace, pues el agua se evapora más y las plantas transpiran más cuanto más calor hace. Claro. Si aumenta la temperatura de nuestro planeta, aumenta la evapotranspiración y nuestros ríos y nuestros acuíferos tienen menos agua. Bueno, qué interesante este concepto de evapotranspiración. No sé si vosotros lo conocíais, la verdad que para mí es la primera vez. Y fíjate cómo pues pequeñas subidas de temperatura, como puede ser 1 grado o 2, cambian completamente este proceso. Sí que es verdad que hemos escuchado hablar de que las reservas de agua dulce se han visto reducidas en las últimas décadas. Cuéntanos un poquito más sobre ello. Bueno, pues es que además de lo que hemos hablado de la evapotranspiración, en algunas zonas del planeta, que no en todas, llueve menos en los últimos años. Entonces, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Menos agua, se evapotranspira más, mucha menos agua disponible. Y entonces, pues, por ponerte un ejemplo concreto en España, para que la gente que nos esté viendo tenga una idea, en la cuenca del Tajo, por ejemplo, que es el río más largo de la península ibérica,
si tú haces la media del caudal que llevan los ríos de la cuenca entre los años 40 y la actualidad y haces la media desde los 80 hasta la actualidad, la diferencia es de un 20% menos. Fíjate. Y por ejemplo, pues aquí en Guadalajara, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, que todo el mundo sabe que son muy conflictivos porque es de donde se deriva agua al sureste español, claro, pues la aportación de agua a esos embalses en las últimas décadas se ha reducido casi en un 50%. Esa es la situación en la que estamos y eso hay que gestionarlo de una manera pues sostenible para que todo el mundo tenga el agua que necesita. Claro, como nos contaba Eugenio antes de arrancar, este es un tema que merece la pena tratarse, pues tampoco queremos ser alarmistas, pero la situación que vivimos es muy seria. Él nos contaba varios casos a nivel local, que tocaremos ahora un poquito más adelante, pero si te parece vamos a arrancar a nivel global, hablando de los diferentes continentes, qué situación vive cada uno de ellos relacionado con el agua. Pues esta es una pregunta muy interesante porque, claro, a veces nosotros solo somos conscientes de la realidad de nuestro entorno, pero es muy diferente. Como todo el mundo creo que se puede imaginar, la cantidad de agua en el planeta no puede cambiar, tiene que ser la misma. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a distribuir de manera desigual. Hay en algunas regiones en las que los recursos hídricos van a disminuir y casualmente esas regiones son las que ya sufren de escasez de agua. La cuenca mediterránea, la zona de California, Chile, el sur de Australia, por ejemplo, el sur de África. Y sin embargo, en otras zonas del planeta, la cantidad de recursos hídricos, o al menos la cantidad de precipitación, de lluvia y de nieve, va a aumentar. Por ejemplo, el norte de Europa, también el norte de Asia, de América, en general, la parte más septentrional del hemisferio norte. Qué interesante esto que nos acabas de contar, porque no es que se esté reduciendo la cantidad de agua que existe en el planeta respecto a otras décadas, sino lo que cambia es su distribución. Por eso en unos lugares hay en exceso y en otros en defecto, ¿no? Exactamente. Qué curioso todo esto. Tenemos que estar tanto preparados para inundaciones y desastres naturales de este tipo, como al contrario, sequías, etcétera, ¿no? Es muy importante tener en cuenta también que nuestro clima es un clima tendente al semiárido, es decir, las sequías en España son algo que siempre ha existido y que es habitual y que, por decirlo así, tiene que suceder cada X años. ¿Cuál es el problema? Que en un planeta cada vez más caliente y en el que llueve menos, la gravedad de esas sequías es cada vez mayor y entonces los efectos son más devastadores. En cuanto a la disponibilidad de agua, la agricultura, los ecosistemas. Sí. Quería yo preguntar, porque en los medios de comunicación muchas veces da la impresión de que nos echan la culpa a las personas de toda la situación que se está dando. ¿Hasta qué punto somos responsables de todo ello? A ver, el ser humano es el 100% el responsable de lo que está pasando en el planeta, ¿de acuerdo? Y en la comunidad científica hay absoluto consenso en ese tema, no hay duda. No hay más que ver los datos que hablan por sí solos sobre cómo ha aumentado el dióxido de carbono en la atmósfera desde el inicio de la era industrial, porque sí, estamos habituados a escuchar en redes sociales, en la tele, al político de turno que dice, bueno, el clima en el planeta ha cambiado siempre. Sí, eso es verdad, pero la oscilación que estamos viendo ahora mismo supera, pero por muchos órdenes de magnitud, otros cambios en la temperatura del planeta de épocas pasadas. Y está claro que la evidencia es el incremento del efecto invernadero como consecuencia del incremento de las emisiones de gases que provocan este efecto, mayoritariamente el dióxido de carbono y el metano. Claro, nos decías además que es cierto que existen algunos políticos que hablan de ello, se escucha más en los medios de comunicación, pero ¿realmente se está escuchando y se está haciendo trabajo conjunto con la comunidad científica por parte de estas élites políticas? Bueno, a los científicos en todos los ámbitos, no en este solo, siempre cuesta mucho que nos escuchen. Yo no sé si es un problema de que nosotros estamos tan enfrascados en nuestro trabajo que no transmitimos bien los mensajes. Oye, porque aquí la culpa no es siempre del mismo, todos tendremos nuestra parte de culpa. Pero, como tú bien has dicho, ya en los últimos años pues se oye más en los medios de comunicación, en la gente de la calle, palabras como sostenibilidad, energías renovables, es decir, poco a poco
el mensaje va calando, a la gente le importa estos temas y como a la gente le importa, que la gente es la que vota, esto hay que recordarlo, a los políticos les empiezan a importar, ¿no? El cambio climático, fíjate, se lleva hablando de manera importante desde 1992, que tú igual no habías ni nacido, pero fue la famosa Cumbre de Río, que fue como la primera gran cumbre medioambiental de la Organización de Naciones Unidas, en la que por primera vez se mencionó el cambio climático como un problema global. La conciencia ambiental en las élites políticas, digamos, como conciencia ambiental moderna, empezó en los años 70, pero hasta principios de los 90 el cambio climático no apareció como un problema de primer orden. Y ahí es cuando se empezaron a organizar lo que se han llamado las COP, estas conferencias, que la última ha sido en Egipto hace poco, la primera fue en el año 95 en Alemania y se han ido celebrando año a año. Y sí, bueno, los políticos proponen, pero llegar a acuerdos en esta materia es muy difícil porque los intereses entre unos países del mundo y otros, unas economías y otras, son muy contrapuestos. Fíjate cómo nos dices que esta conciencia climática realmente es muy reciente. Hablamos de los años 70, 80, 90, hace pues en torno a 30 años, ¿no? de esto, con lo cual pues digamos que para todos está siendo como somos adolescentes, ¿no? En cuanto a este tema, para todos nos está pillando de nuevas el hecho de tener que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vivir. Nos contabas todas estas conferencias que se están llevando a cabo, estas reuniones, pero ¿qué medidas reales se están aplicando a día de hoy para, bueno, controlar este tema del agua? Bueno, pues resolver el tema del agua pasa por... Yo creo que como ante cualquier problema de cualquier tipo, lo importante es solucionar la causa, no poner parches. La causa es el aumento de emisiones de efecto invernadero y en este tema, pues, más o menos nuestros gobiernos se han ido moviendo. Lo más famoso quizá fue en el año 1997 el protocolo de Kioto, por el que los países se pusieron de acuerdo para intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue dando muchos tumbos hasta otra decisión famosa fue la COP21 en París hace ya unos años, en la que se establecieron medidas a partir del año 2020 para conseguir reducir estas emisiones. Y bueno, pues más viniendo para casa, ¿no? En Europa, en la Unión Europea, que es una institución que siempre ha ido un poco por delante con respecto a otras partes del mundo en estas cuestiones, pues está el Pacto Verde Europeo, a lo mejor lo oímos más por su nombre en inglés, que es el European Green Deal, que tiene como objetivo que para el año 2050 la Unión Europea sea neta en emisiones de carbono. ¿Y cómo se pretende conseguir eso? Con medidas en cuanto a energía, en cuanto a clima, en cuanto a transporte, muy importante, y en cuanto a fiscalidad también. Se van haciendo cosas a menor ritmo del que a mí me gustara, claro. Pero bueno, pues ahora en España el hecho de que nuestro antiguo Ministerio de Medio Ambiente se llame ahora Ministerio de Transición Ecológica, vale, solo el nombre, pero el nombre ya es una intención, ¿no? De hacer cosas. Y bueno, pues sí que se está haciendo poco a poco la transición a esas energías renovables que no emiten gases de efecto invernadero, aunque esta transición no puede hacerse a cualquier precio, pero eso da para otra entrevista. Muy bien, bueno, pues vamos, si te parece, a hablar ya de las personas de a pie, ¿no? Porque ¿qué puede hacer la gente en sus casas pues para aportar su granito dentro de esta, como decíamos, escasez de agua que se está dando en unos lugares y exceso de agua que se está dando en otro? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras casas, nuestros trabajos? Cuéntanos. Pues mira, esta pregunta también me gusta mucho que me la hagas porque normalmente la gente te dice lo típico de ya, pero es que si los políticos no hacen nada, ¿qué voy a aportar yo? Pero todo el mundo podemos aportar. Lo primero, por lo que te he dicho antes, si tú demuestras que eso es algo que a ti te preocupa, los políticos lo van a tomar en consideración. Y esto es muy importante. Pero además, ¿cómo podemos aportar? Pues mira, una primera cuestión de la que te voy a hablar es de la dieta. Hay muchos productos que tienen mucha huella de agua y huella de carbono. ¿Qué significa esto? Que se necesita mucho agua y se produce mucha emisión de gases de efecto invernadero a la hora de manufacturarlos.
Entonces aquí estamos atacando el tema del agua desde dos frentes. ¿Qué productos tienen más huella de carbono? Pues las carnes rojas, por ejemplo, sobre todo si son de origen industrial, ¿no? Yo no quiero poner aquí la picota en la carne roja porque a lo mejor tú consumes una carne roja de aquí de una ganadería local de Guadalajara y tiene mucho menos impacto medioambiental que una soja traída de millones de kilómetros, ¿no? Pero, pues en general yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por consumir un poquito más proteína vegetal, algunos países más que otros, porque aquí con el clima, con nuestra dieta tradicional mediterránea, la gente que comemos bien y comemos de todo, sí que comemos más proteína vegetal, pero intentar sustituir un poquito de proteína animal por proteína vegetal, que es más responsable con el medio ambiente en líneas generales. Y también hacer un consumo de proximidad, ¿no? Productos que no hayan viajado mucho, que no hayan tenido mucho transporte, con lo cual no se han emitido gases de efecto invernadero y, sobre todo, muy importante, no desperdiciar comida. Y esto es muy, muy importante. Es ya un tema que va más allá, la barrera de lo ético, ¿no? Porque es que en nuestro planeta se desperdician 2/3 de la comida que se produce. Y eso es una barbaridad que ya no podemos consentir. Fíjate cómo nos hablas de todo el tema alimenticio, por todo el gasto de agua, ¿no?, que se hace al producir esta comida, pero cuéntanos un poquito más en relación a otros temas de nuestro día a día en los que podemos también aportar nuestro granito. Pues mira, yo aquí en Guadalajara yo voy al trabajo en tren y para bajar al tren bajo en bicicleta. Y cada día me lamento más de las pocas bicis que veo en la calle. Y aquí en Guadalajara la gente te dice, pero es que la ciudad tiene muchas cuestas. No me vale. Yo he vivido 3 años y medio en Dinamarca, en una ciudad que tenía muchas más cuestas que Guadalajara, y todo el mundo va en bici en el clima danés, que te está lloviendo la mitad de los días, que hace muchísimo frío, pero tú te pones tus pantalones impermeables, tu chaqueta impermeable y te mueves en bici. Bueno para el planeta, bueno para tu salud, bueno para el futuro de tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, etc. No son más que ventajas. Entonces, bueno, pues moverse un poco más sosteniblemente, intentar coger menos el coche, más el transporte público, la bicicleta, caminar. ¿Qué más cosas podemos hacer? Separar residuos en casa. Y fíjate que digo separar y no reciclar. Los ciudadanos no reciclamos, reciclan los recicladores. Los ciudadanos separamos para que luego estos residuos lleguen separados a la planta de reciclaje, que es quien los recicla. Me apetecía mucho hacer este hincapié porque normalmente tienes el típico anuncio en redes sociales, en la tele, en la radio de recicla. No, el ciudadano no recicla, el ciudadano separa, ¿vale? Separa y deposita. Y entonces, bueno, pues ahí también hay mucha gente que es negacionista, ¿no? Luego esto va todo junto a la planta. Estuve hace poco en una planta de clasificación de envases en Loeches con mis estudiantes y es que, bueno, increíble, una pasada. Ahí mandaba yo a todos estos negacionistas para que vieran cómo de verdad se separan las distintas fracciones para que luego estén lo más limpitas posibles y dar una segunda vida a esos materiales de modo que no haya que producirlos otra vez. ¿Qué más cosas podemos hacer en casa? Pues ahorrar agua y energía en la medida de lo posible. Pues no sé, poner en casa en invierno no hace falta estar en manga corta. Se puede poner la calefacción un par de graditos más baja y estar con jersey en casa, ¿sabes? O lo contrario en verano con el aire acondicionado. Yo tampoco me gusta ponerme de ejemplo, pero yo, por ejemplo, estoy decidido a que en principio no voy a tener aire acondicionado en mi casa. También para mí es muy fácil porque yo vivo solo, entonces puedo estar con poca ropa, vamos a decir, en casa, aunque haga calor. Eso quizá todo el mundo no lo puede hacer, ¿no? Pero y también tomar acción para que nuestros políticos vean que estas cosas nos importan. Por ejemplo, ayer aquí en Guadalajara fue la bicicrítica, para pues un paseo en bici para
para reclamar estas cuestiones, ¿no? O cuando hay manifestaciones en Madrid, o también a la hora de votar. Si esto para ti es importante, vota a partidos que sepas que lo van a tomar en consideración, ¿no? Pues así ya bote pronto esas cosas se me ocurren, ¿no? De cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Qué bueno, nos dejas un montón de formas de aportar este granito y también este llamamiento a seguir confiando en reciclar, porque realmente estos productos acaban siendo reciclados y se les da otra vida, ¿no? Fíjate, no sé si les habrá pasado también a las personas que nos están escuchando y viendo, pero hay muchas veces en las que yo no había relacionado el agua con ciertos de los temas que nos has dicho que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero al final utilizamos agua para absolutamente todo, para la fabricación de tantas y tantas cosas, con lo cual podemos aportar desde muchos puntos. ¿Qué le dirías, Eugenio, a las personas que se encuentran en un punto de agobio, de alarmismo, por los mensajes que nos dan los medios de comunicación, que al fin y al cabo es eso, es alarmismo, poca solución y poco futuro, ¿no? Nos hablan también mucho, recuerdo yo ahora, de una crisis climática que afecta al mundo de las migraciones, como por ejemplo muchas personas del continente africano tengan en estas próximas décadas que venir al continente europeo por la escasez tan gigante de agua que viven, que en algunos pueblos está llevando incluso a que se vendan a sus propios hijos a cambio de agua para poder alimentar al ganado y de esta forma poder seguir teniendo comida pues para el resto de hijos, ¿no? ¿Qué le dirías a estas personas que sienten ese agobio y esa ineficacia política, vamos a decir? Pues hombre, los mensajes son alarmistas a veces en exceso, te diría, ¿no? Porque, bueno, pues a los periodistas, que no quiero que me cojan manía los que me escuchan por aquí, pero les gusta dar el titular que llame la atención, pero si luego tú vas al trasfondo de los artículos científicos en los que se habla de estas cuestiones, a los científicos siempre nos gusta hablar de probabilidades, no de cifras irrefutables, porque esto no es así. Siempre nos basamos en modelos climáticos, modelos hidrológicos que tienen una serie de incertidumbres, ¿no? Pero sí que la realidad, y lo estamos viendo, es que la cantidad de recursos hídricos está disminuyendo y no hay que irse tan lejos. Por ejemplo, en nuestra provincia, en la zona entre Atienza y Sigüenza, que casualmente ahora se quiere proponer como patrimonio de la humanidad, es una zona en la que todos sus habitantes se abastecen de manantiales, de agua subterránea, porque aquí estamos acostumbrados a que el agua nos llega por una tubería de un embalse, pero eso no pasa en todos los lugares. Claro. Y ahí pues ya tienen un problema de abastecimiento en verano, cuando los manantiales, ellos están viendo que cada vez llevan menos agua, y en verano precisamente en los pueblos es cuando más gente hay. O sea, también se junta el momento de mayor demanda con el momento de menor disponibilidad. Y entonces sí, es un problema por el que hay que preocuparse, hay que tomar medidas. También hay que tomar medidas de tipo tecnológico, es decir, ir innovando en tecnologías de regadío, de distribución, etcétera, etcétera, que consuman cada vez menos agua. También mejorar la eficiencia de los procesos tecnológicos en la fabricación de diferentes bienes y servicios, ¿no? Se tiene que aunar la tecnología, la ingeniería con pues, la protección del medio ambiente para que este cambio climático que está sucediendo en el planeta, minimizarlo lo máximo posible, porque evitarlo no va a ser posible, y pues que todos pongamos de nuestra parte ahorrando en casa. No sé si más o menos he contestado a tu pregunta. Yo creo que sí. Si no, de todas formas, si a alguno le queda duda, que nos escriban, que somos gente cercana, y les vas a poder seguir contando. Yo creo que con esto nos hacemos una pequeña idea, ¿no?, de la situación que estamos viviendo a día de hoy en relación al tema del agua, que como nos decías, pues no es para alarmarnos a lo bestia en nuestro día a día, pero sí que es como para comenzar a preocuparnos, para ir tomando acción y bueno, pues para seguir confiando en las personas que nos gobiernan y que nos dirigen, que acompañadas de científicos como tú, pues van digamos, controlando pues estos efectos, ¿no?, que estamos viviendo a día de hoy. Si te parece, para acabar, Eugenio, vamos a hablar sobre algunos mitos que existen en relación al agua, como beber agua del grifo es bueno, es malo, me salen piedras, no me salen piedras, en fin, sin entrar en temas polémicos relacionados tampoco con la salud ni nada,
Cuéntanos un poquito algunos de los mitos que hoy debemos eliminar. Pues mira, a mí me ha gustado mucho que hoy me hayas puesto un vaso de agua del grifo. ¿Por qué? Porque, pues, en general, y sobre todo en la Unión Europea, que tenemos una legislación en materia de agua súper estricta, el agua del grifo tiene que cumplir unas condiciones de salubridad perfectas. Entonces, el agua del grifo nunca se puede poner en duda. Siempre es súper sana, siempre va a ser apta para el consumo humano y para cocinar. Es verdad que en algunas partes de España puede tener mejor o peor sabor porque tiene mucha cal, como en las zonas costeras, pero por ejemplo aquí, en el entorno del sistema central de nuestro país, el agua es de súper calidad. El agua del grifo de la misma calidad que un agua mineral que compres de botella, mucho más barata. Entonces no tiene ningún sentido consumir agua embotellada porque la estás pagando más cara, estás generando un residuo que es la botella de plástico. Y yo siempre, si voy a beber agua en un restaurante, pido agua del grifo, que además por ley están obligados a ponerte. Bueno, pues ahora que sabemos que el agua del grifo está buena, ¿qué te parece? ¿Un brindis? Venga, un brindis. Venga, vamos allá. Bueno, pues por la entrevista y porque la gente tome conciencia con todo el tema del agua. Claro. Mira, una manera de tomar conciencia también es dedicar tu vida a estudiar esto. Es decir, si tenemos oyentes así más jóvenes que están pensando que quieren ir a la universidad, que no todo el mundo tiene por qué, y están pensando que estudiar, pues yo les animo a que por lo menos consideren la opción de ciencias ambientales. Bueno, pues ahí queda dicho. Bueno, pues llegamos al final de esta entrevista, que ha sido un placer tener aquí a Eugenio. Muchísimas gracias, Eugenio. Gracias a ti por darme voz también. Bueno, pues nada, seguiremos aquí porque estamos muy cerquita, es una suerte tenerte. Y a las personas que habéis estado acompañándonos, pues os leemos en los comentarios, nos gustaría saber qué opináis de todo esto, que parece que se habla más en los medios de comunicación, pero que parece que pocas veces es hablado por expertos. Así que hoy aquí hemos tenido a uno y nada, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muy bien, adiós.